Sean bienvenidos. El tema de esta clase es acerca de las uncinariosis. Uncinariosis, como su nombre nos lo dice, es la enfermedad transmitida por las uncinarias. Esta geohelmintosis, llamada también anquilostomiasis o anemia tropical, es una de las principales parasitosis intestinales por la anemia que causa y por la repercusión sobre la economía al disminuir el rendimiento laboral de los pacientes. Debemos de tomar en cuenta que siempre cuando llegue a algún paciente y pues, ¿verdad?, nosotros hagamos otros exámenes complementarios y veamos que existe una anemia, siempre tenemos de tener nosotros en mente de que hay que revisar si esa persona no presenta lo que es uncinariosis, porque es un parásito bastante relacionado a la anemia. Veamos un poco de la historia. Y es que desde la época de los faraones fue conocida la uncinariasis como una enfermedad que causaba palidez y que causaba edema. En China, en el siglo III a.C., se hablaba de esta enfermedad como la causa de la pereza, el color amarillo de la piel en los trabajadores enfermos, ¿verdad? Todo esto pues son cuadros que hacen referencia a una anemia. La enfermedad se conocía en Egipto y en Europa como clorosis egipcia. Esto era por el color grisáceo que tomaba la piel de las personas. A comienzos del siglo XX se descubrió el ciclo de vida cuando Loos tuvo una infección accidental en Egipto al realizar experimentos con larvas de ancilostoma. En el año de 1889, Giovanni Battista demostró la presencia de huevos de uncinarias en las heces de los humanos y propuso este método para poder diagnosticar este tipo de parasitosis. Bueno, veamos acerca del agente etiológico. Las uncinarias pertenecen a la familia llamada Ancylostomatidae, que posee una cápsula bucal con órganos cortantes. Las dos especies principales son Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Significa que cuando nosotros hagamos referencia de los agentes etiológicos de la uncinariosis, es Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo un examen general de heces y observamos que hay presencia de huevos de uncinaria? El reporte solo va como se observan huevos de uncinarias SP. ¿Por qué se reporta así? Porque ambas son indistinguibles. O sea que Necator americanus y Ancylostoma duodenale no pueden ser distinguidas, sino que para esto hay que hacer un análisis macroscópico, ¿verdad?, de lo que son los adultos. Así que cuando uno observa huevos, solamente reporta huevos de uncinarias SP, ¿verdad? Porque ambas pues son indistinguibles y tendríamos nosotros que hacer lo que es el análisis, ¿verdad?, de lo que es el adulto. Bueno, son gusanos cilíndricos de aproximadamente 10 milímetros de longitud. Se observan de color blanco. En el caso de la hembra, tiene un tamaño de 2 milímetros a 4 milímetros de longitud que los machos, o sea que tiene un poquito más tamaño que el macho y son un poco más gruesos. Es fácil diferenciar el sexo, pues en el caso de los machos presentan el extremo posterior un ensanchamiento radial de la cutícula. Ya más adelante vamos a observar esta estructura y lo que presentan son prolongaciones en forma de dedo denominada bursa o bolsa copulatriz. Esa bolsa copulatriz es la que le sirve para poder agarrar a la hembra durante la cópula.
Bueno, veamos aquí un macho. Vemos aquí, estas son las prolongaciones llamadas bolsa o bursa copulatriz. Y aquí vemos a la hembra, ¿verdad? Lo que mencionábamos que es más grande que lo que es el macho. Y esta característica pues es la que nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciarla. Bueno, aquí observamos una imagen con un microscopio electrónico y aquí se puede observar la bolsa copulatriz. Este pues es un caso de un ancilostoma duodenal. Vemos aquí el macho de ancilostoma duodenale también. Aquí se observa lo que es la bursa copulatriz. Y aquí tenemos a la hembra de uncinalis. Veamos su extremo recto, ¿verdad? En punta. No hay esas prolongaciones que observamos en lo que es el macho. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder diferenciar estas dos especies? Lo vamos a hacer en base a las siguientes características. Observemos cuáles van a ser las características en el caso de ancilostoma duodenale. Ancilostoma duodenale es más grueso, es un poco más largo. La hembra tiene un tamaño de 9 milímetros a 15 milímetros y el macho un tamaño de 7 milímetros a 10 milímetros. El extremo anterior generalmente es recto. El cuerpo tiene una forma de curva amplia que pareciera que tuviera una forma de letra C. Presenta también una cápsula bucal grande con dos pares de dientes puntiagudos, una vulva en el tercio posterior y una bursa copulatriz con prolongaciones cortas. Bueno, aquí vemos lo que es el caso de ancilostoma duodenale la hembra. Vean ahí lo que es la característica como que tuviera una forma de letra C. Y veamos aquí el macho. Y esta es la característica que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Lo que es la bursa copulatriz. Bueno, presenta esta otra característica y es que la cápsula bucal presenta dos pares de dientes, así como nos decía la teoría, que son dos pares de dientes puntiagudos. Otra característica muy importante para poder diferenciar lo que es la especie. Bueno, aquí vemos la hembra de ancilostoma, que con una cola con terminación conoide, ¿verdad? Su extremo posterior termina, ¿verdad?, de esta forma. Ahora veamos a Necator americanus. En el caso de Necator es más delgado, tiene un menor tamaño, la hembra tiene un tamaño de 9 milímetros a 11 milímetros, el macho mide de 5 milímetros a 9 milímetros, el extremo anterior es curvo, y el cuerpo es recto con una ligera curvatura con tendencia a la forma S. Noten aquí la diferencia, es más delgada que la que veíamos en ancilostoma duodenal. Y veamos aquí el macho siempre tiene esas prolongaciones, ¿verdad? La bursa copulatriz. Bueno, ¿cuál es la diferencia en este caso? Aquí para el caso de Necator, fíjense bien, lo que posee son placas cortantes. Como lo veíamos anteriormente en ancilostoma, presentaba lo que era, ¿verdad?, los dientes puntiagudos. En este caso no, en este caso presenta placas cortantes. Otra vez, bueno, ahora veamos acerca de los huevos de las uncinarias. Lo que les decía, que los huevos de las uncinarias son indistinguibles entre sí. O sea de que yo no puedo saber si es un ancilostoma duodenale o es un Necator americanus cuando solo veo la presencia de huevos en un examen general de heces. ¿Cuáles van a ser las características de los huevos de uncinaria? Van a presentar una forma ovalada, un tamaño de 60 por 40 micras. Los vamos a observar de color blanco con una membrana única muy uniforme, un espacio entre ellas y en el interior va a haber un contenido que está formado por un granulado fino. Este granulado fino se observa en los huevos que han sido recién puestos por el parásito. Y vamos a observar que cuando salen en las materias fecales, vamos a observar la característica de que presentan varios blastómeros. Ya vamos a ver cuáles son los blastómeros.
Bueno, aquí, como nosotros vemos, aquí está un huevo de uncinaria. Aquí está lo que es el contenido granuloso. Vean aquí. Y aquí, en esta imagen, es donde están ya definidos los blastómeros. Esto que vemos aquí se le llama blastómeros. Las larvas que se forman en la Tierra son de dos tipos. Una con morfología diferente, ¿verdad? Porque ambas van a ser diferentes. En el caso de la primera forma larvaria, o conocida también como rhabditiforme, esta es la larva que sale del huevo. Es decir, que cuando ese huevo cae a lo que es la tierra, eclosiona, ahí libera la primera forma larvaria, que se va a llamar rhabditiforme. La segunda es la llamada filariforme, y la filariforme se observa, o mejor dicho, se origina por la transformación de la anterior. ¿Cómo se da el ciclo de vida de Uncinarias? Los parásitos adultos viven fijados en la mucosa del intestino delgado, principalmente el duodeno y el yeyuno. Ocasionalmente se sueltan para poder aparearse o cambiar de sitio. La duración de vida es larga. En promedio, fíjense que en el caso de Ancylostoma duodenale, el tiempo de vida es de 5 años y en el caso de Necator americanus puede permanecer hasta 17 años, ¿verdad? Pueden notar ustedes ahí que un periodo de tiempo es bastante, es grande. Los huevos van a salir con las materias fecales y si ellos caen en tierra húmeda y con una temperatura de 20 a 30 grados centígrados, van a embrionar de 1 a 2 días. Es decir, que todas estas van a ser las características que van a permitir o nos van a dar las condiciones para que los huevos de uncinarias puedan embrionar. Bueno, vamos a ver aquí una imagen del ciclo de vida, ya lo vamos a ir explicando más detalladamente. Y que el ciclo comenzaremos aquí viendo qué pasa cuando las larvas están en la tierra. Las larvas rhabditiformes, estas larvas rhabditiformes son las que salen de los huevos en la tierra. Se mueven y se alimentan. Luego, a las 48 horas, sufren una primera muda, es decir, una primera transformación, y forman larvas de segundo estadio. Estas larvas de segundo estadio van a crecer, pero aún no son infectantes. Y el fin de estas larvas es que van a tener que mudar nuevamente para poder convertirse en infectantes. Estas no se van a alimentar porque han perdido la cápsula bucal y su fin será infectar al hombre. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a infectar al hombre? En el caso de Necator exclusivamente es por penetración de la piel. En el caso de Ancylostoma se puede dar por el mismo mecanismo, pero también se puede dar por vía oral. En cuyo caso, cuando se da por vía oral, estas larvas van a hacer un ciclo pulmonar y van a establecerse directamente en lo que es el intestino. Pero estas larvas de uncinarias, ellas cuentan con tropismos específicos, es decir, tienen afinidad por ciertos sitios. Estos tropismos específicos son utilizados para poder adherirse a la piel. Por ejemplo, hay un tropismo llamado tigmotropismo y este consiste en que esas larvas tienen tendencia a pegarse a los objetos con los cuales hagan contacto. Hay otro que se llama termotropismo. Esta lo que hace es que dirige a las larvas a los sitios de mayor temperatura que la que existe en el ambiente donde viven. Y este requisito lo presenta la piel humana. Por eso es que una de las formas más comunes es la penetración, ¿verdad? Lo que nosotros mencionábamos allá cuando mirábamos la clase primera era de una de las formas
o los factores de riesgo era la falta de calzado, ¿verdad? Y es por este caso. Y el siguiente tropismo es llamado geotropismo negativo. Este hace que las larvas tiendan a colocarse en las superficies más altas como lo son hierbas, piedras, hojas. ¿Cómo se da la penetración de las larvas? Bueno, en este caso, la larva filariforme es la que se adhiere a la piel y ayudada por lancetas existentes y probablemente por secreciones líticas que ellas tienen, lo que hacen es que ablandan el epitelio y luego penetran hasta encontrar los linfáticos o las vénulas. Esto, a partir de aquí, lo va a llevar a corazón. Una vez estando en corazón, pasan a pulmón, rompen capilares, va a caer al alvéolo, del alvéolo pasa a bronquio, luego van a tráquea hasta llegar a la laringe. Algunas de estas larvas pueden ser eliminadas con la tos, pero la mayoría son deglutidas, vuelven a pasar al estómago, llegan al intestino delgado y allí es donde se desarrollan en adultos. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo cómo es el mecanismo de penetración de las larvas y cómo es que se va dando el recorrido por todos estos sitios anatómicos hasta llegar al intestino delgado donde vuelven a desarrollarse a lo que es adulto. Bueno, aquí observamos una penetración de una larva filariforme. Vean aquí cómo se ve el recorrido. Recordemos que la filariforme es la que penetra. Aquí está la larva filariforme. Y esta pues es una endoscopía donde se observan lo que son las larvas filariformes. Vemos aquí, también hay un recorrido. Esta imagen pues se mira un poco borrosa, pero es similar a la primera que observaba. Aquí vemos otro recorrido. Miren, aquí va la larva filariforme.